¿Qué tal? Muy buenos días. Nuevamente yo le doy gracias a Dios por esta bendición. Ya habíamos comentado con algunos aquí, sobre todo los que se han discipulado, como pues ya habíamos visto algunas enseñanzas al respecto de Jonás, pero es increíble la luz que Dios puede traer de un libro aún tan pequeño y cómo nos revela tantas cosas. Para continuar con esta enseñanza que hemos titulado Hombre al agua, y obviamente ya no nos referimos a Jonás. Yo espero que todos los que están escuchando esta enseñanza hayan aprovechado la semana para dar una repasada al librito de Jonás, que es bastante chico, 3 capítulos, y sin duda la persona que quiere aprender y comprender y dejarle a Dios cambiar su vida necesita prestar atención a la palabra. Por eso a mí me enseñaron a que no me podía presentar en la predicación si no oraba para que Dios pueda cambiar este necio corazón. Porque eso es lo que somos. Todo el tiempo que anduvimos en el mundo sin Dios, nuestro corazón se hizo necio, se hizo duro. Y si yo quiero llegar así y decir, no, así estoy bien, así no necesito orar, mira, probablemente ni te traiga Dios, el diablo te tropieza. Y otra te puede decir, sí, ve, así que con ese corazón tú no vas a captar nada. Por eso yo sí les recomiendo lo que me recomendaron. Ora para que el día que escuches la palabra digas, de aquí soy, Señor, y yo necesito esta enseñanza. Vamos a pedírselo a Dios, vamos a orar, vamos a inclinar nuestro rostro. Amado Padre, bendito Señor y Dios, estamos en deuda contigo, estamos muy agradecidos por el amor tan grande que tú nos tienes. Gracias Dios porque te ha placido revelarnos esta enseñanza, la luz que traes en la vida de Jonás. Enséñanos Dios a podernos ver en este espejo y a darnos cuenta que tenemos un corazón que necesita ser transformado y solo hay una opción viable en el mundo, que es el amor de Dios el que pueda transformar este corazón. Gracias Señor por tu palabra, porque tu palabra es verdad y porque te lo estamos pidiendo por los méritos de Jesucristo en la cruz, para gloria tuya Señor. Amén. Amén. Bueno, decíamos que este increíble libro está enfocado en la vida del profeta Jonás, no tanto en lo que dijo o cómo lo dijo, sino es una mirada introspectiva a la vida del profeta. Por eso vamos a recordar el pasaje de Jonás, capítulo 1, versículos del 1 al 10, y vamos a prestarle atención, porque créanme, yo me doy cuenta que muchas veces no entendemos porque no prestamos la debida atención. Bien. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave, para descargarla de ellos. Pero Jonás
había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: Venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: Decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió: Soy hebreo, y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera, y le dijeron: ¿Por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. También vimos el domingo pasado que el resultado de este libro, o sea, lo que la Biblia nos enseña con este libro, es dos cosas básicamente. Por un lado, pecado, y por otro lado, gracia. Algunos podrán decir: ¿cuál pecado? Bueno, muchas veces la manera más sutil de pecar es ni siquiera abrir la boca. Cuando Dios lo manda a Jonás a ir a Nínive, yo no escuché ni leí que dijera no, ¿verdad? Y muchas veces el creyente no dice no, pero dentro de sí ya tomó una decisión equivocada. Sí. Y decirle no a Dios, aún en silencio, es pecado. Es pecado. Entonces, por un lado hay pecado, pero también otra cosa que nos enseña la Biblia con este estudio es la gracia. Dicho de otra forma, pecado o gracia sería: pecado es huir de Dios, y la gracia es el esfuerzo de Dios para perseguir y sacar a ese individuo de su comportamiento autodestructivo. Es la mano de Dios trabajando para convencerte de sus maneras misteriosas, ¿verdad? Entonces es huir y perseguir. Pecado y gracia. Y aquí todos podemos identificarnos de una u otra forma con Jonás, ¿verdad? Sí. Aunque no digas con la boca no, ¿verdad? Hay gente que ha estado huyendo de todo lo que tiene que ver con Dios, mientras Él les ha estado buscando con la mirada. Y así muchos podemos identificarnos con Jonás. No, el niño no quiere, está enojado. Porque Dios para algunos solo es una idea, un concepto allá lejano, no una persona real. Y Jonás tampoco había experimentado la realidad de Dios en su propia vida. Mira, a Dios no le importa cuánto sepas. ¿Tú crees que lo vas a impresionar a Dios? Por amor de Dios. Bueno, seguramente le impresiona mi ignorancia, eso sí, ¿no? Y Jesús dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Dios quiere que yo sepa, pero no le importa cuánto sé, sino lo que sí le importa es que cuánto de lo que tú dices saber has comprobado
que es verdad. Con tu vida. No un cajón, no un archivo lleno de documentos y de cuadernitos. No, es cuánto has vivido, cuánto has comprobado que Dios es verdad. A eso sí le importa a Dios. Entonces la historia de Jonás es para entender la esencia del pecado, que es huir en este caso. Y el primer paso del cristianismo, sí, es admitir que hemos estado huyendo de Dios. Todos aquí hemos estado huyendo de Dios de alguna forma. Sí. Es nuestra naturaleza huir de Dios. Y hasta que no estés dispuesto a admitir eso, tú no puedes empezar ni avanzar en tu relación con Dios. Vimos ya 2 de 3 puntos la semana pasada. Vimos en primer lugar que Jonás fue llamado a hacer algo, y en segundo lugar vimos que Jonás huyó como respuesta, ¿verdad? Sí. Y en tercer lugar veremos cómo Dios lo persigue, ¿no? Me encanta, porque tú puedes leer el libro y decir, Dios, ¿dónde lo está correteando? Bueno, pues hay que aprender a verlo, ¿no? Vimos que Jonás huyó porque él no era que tuviera miedo al fracaso. Ay, voy a ir y le voy a decir que se arrepientan, no me van a creer. Ese no era el punto de vista de Jonás. Él tenía miedo de lo contrario, del éxito. Él no quería que los ninivitas se arrepintieran para que Dios los perdonara. Él decía, no, que se los eche al plato Dios, que los destruya, que los mate. Y vimos que su fundamento era el resultado de su justicia propia, ¿no? Sí. O sea, ¿te das cuenta cómo aplicó su criterio? También. Muchas veces no nos damos cuenta cuando en la escena brinca nuestro criterio. No, mejor le voy a hacer así. Y esto fue lo que hizo Jonás. Sí, Dios dijo para allá, yo me voy para acá. Por su justicia propia. Comentamos cómo su amargura y resentimientos guardados a sus enemigos lo incapacitó para predicar la gracia, la misericordia de Dios. Si tú dejas que la amargura y el resentimiento aniden en tu corazón, tú no puedes predicar el amor de Dios como debe ser predicado. Con eso en el corazón, él no podía predicar la gracia de Dios. No podía llamar a la gente al arrepentimiento. Su falta de perdón lo incapacitó para esos menesteres. El Evangelio es perdón para todas las personas, no para el que tú quieras. Ya que todos los seres humanos estamos separados de Dios por el pecado, por naturaleza. Ya desde el nacimiento nacemos separados de Dios. Y solo por la pura misericordia de Dios es que podemos aceptar lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y en la medida en que tú lo creas,
En la medida en que tú lo creas, tú no puedes sentirte superior a nadie. A nadie. ¿Está claro? Si tú te sientes superior a alguien, que ya veríamos que es una respuesta que todos tenemos. Yo el otro día me di cuenta en una situación, rápido, cómo esa persona quería sentirse superior. No hice ni gestos, ¿verdad? Y bueno, es su oportunidad que se sienta superior. En serio, ¿eh? Pero si tú te sientes superior, es orgullo. Y ese orgullo bloquea la gracia. Punto. Jonás no veía su autojustificación. Tampoco Jonás, ¿verdad? Pero el orgullo de su pedigrí nacional y de creer que así le serviría a Dios, lo incapacitaron. Lo incapacitaron, lo sacaron del mapa. Y Dios se lo revela, se lo muestra. Su orgullo había bloqueado la gracia de Dios en su vida, por lo que no podía sentir compasión por la gente. ¿Por qué crees que no le has hablado últimamente a nadie de Cristo? ¿Será que tu justicia propia te ha invalidado y tú ya dictaste sentencia? ¿Tú ya condenaste a alguien? ¡Wow! Ahora, ¿cuál es la aplicación práctica para nuestra vida? Mira, la aplicación es que todos en este lugar, todos tenemos de alguna manera de implementar nuestra justicia propia. Tenemos nuestras mañas y en tu corazón tú puedes ir poniendo tache, aumentando tu lista de bloqueados o lista negra en tu corazón o en tu teléfono o donde quieras, ¿no? Sí. Pero que Dios nos dé de veras misericordia y que nos dé la gracia para ir ubicando, porque todos lo hacemos. Si tú no lo puedes ver, Jonás tampoco lo podía ver. Pero no te preocupes, por eso se lo enseñaron, ¿verdad? Sí. A ti también. Todos lo hacemos. Y debido a eso, el corazón humano tiene una de dos modalidades por naturaleza. Tenemos el impulso A, por así llamarlo, y el impulso B. Cuando estamos fuera de Jesucristo. El impulso A es este. Intentamos sentirnos superior al que tú escojas, ¿no? Y en determinado momento lo aplicas, tu maña, tu argucia, y te pones arriba de alguien. Lo volcamos en todo lo que tú decidas. Como decíamos, por ejemplo, educación, falta de educación, ¿no? Poníamos el ejemplo algunos de los fifís y los que son los chairos, fufus, los fifís y los chairos, en fin. No sé si te das cuenta, pero todos tendemos a hacer este tipo de etiquetación, ¿verdad? No, este es así, este es así. Yo ya estoy arriba del límite de flotación, ¿verdad? Ya lo superé. Sensibilidad, falta de ella, lo que quieras.
tendemos a hacer estos para ponernos arriba. Y si lo has logrado, tu corazón dice, bien chavo, good job, ¿no? Síguele por ahí. Eres superior, lo has logrado, baby, super. Ese es el impulso A. Ojo, ese es el impulso A. El impulso B es que no has estado a la altura de tus estándares. Y tú no tienes nada ni nadie sobre quien sentirte superior. Vamos a decir ese lado opuesto, ¿no? Sí. Ya hemos comentado cómo el ser humano somos muy dados a los extremos, ¿no? Andamos de aquí para acá, por esos A y B, ¿no? Es que no tienes sobre quién sentirte superior. Así que el impulso B le dice a tu corazón, despréciate a ti mismo. La neta, despréciate. Y lo deberías hacer. Y todos los demás también deberían despreciarte. Y así vives con una versión inflada de ti mismo, o vives lleno de un auto-odio hacia tu persona. Por eso en el mundo le llaman autoestima, ¿no? Sí, pero la autoestima llega al otro extremo y te sientes superior. Y la falta de autoestima te manda al B y te sientes inferior a todos. ¿Ya me captaste? Sí. Odiando las cosas que hay en ti. Entonces, ese es el impulso A y el B. ¿Pero qué crees? Esto decíamos que es para la gente que no tiene a Cristo en su corazón. Tiene que llegar la verdad, el Evangelio de Jesucristo. Llega y ese es el impulso C. El Evangelio, si tú lo recibes como debes, entra y rompe con este sistema de A y B. Entra el Evangelio al ego y le dice, ego, tanto el impulso A como el impulso B están mal. Es locura. Eso es lo que el pecado te ha hecho. ¿Ok? No tienes, ojo, el correcto concepto que Dios tiene de ti. Y el principio del impulso C es que estás peor de lo que tú piensas que estás. ¿En serio? Sin embargo, Dios me ama. O sea, no me ama porque estoy así, sino que Él decidió amarme antes de que yo naciera. Entonces, ¿me ama porque fue una decisión tomada antes? Pero de que estoy peor de lo que creo, estoy peor. Y sin embargo me ama. Entonces, ese impulso C es maravilloso. Porque yo veo gente que al no recibir a Cristo es porque no puede entender que Dios lo ame siendo como es. No lo pueden entender. Así como 5 panes y 2 pececillos alimentan a 4,000 y sobran 7 cestas llenas. Pues, ¿cómo lo va a procesar la lógica humana? Pero es que no hemos tenido en cuenta que Dios es sobrenatural. Y que, como te acabo de explicar, Él decidió amarte
como dice la Biblia, desde antes de la fundación del mundo. Eso sí, Él sí ama en las malas, no como algunos, ¿verdad? Eso es amor. No que si me tratas bien, si te amo, y si no, pues córtalas, ¿verdad? Así que, como Dios decidió amarme, aún siendo peor de lo que yo creo que soy, Dios me ama. Y solamente cuando recibo a Cristo como debo, lo puedo entender y me empieza a ubicar. Me empieza a ubicar. Aun cuando te sientes bien, aun cuando te enfocas en tus virtudes, desde la perspectiva del impulso A y el B, esas virtudes desde el punto de vista de Dios son, como dice Isaías, trapos de inmundicia. Y aquí hay gente que todavía piensa que tiene sus virtudes y se valora por arriba de otros, pero Dios le llama trapos de inmundicia, porque Dios sí está ubicado. ¿Captas? Sí. Estás peor que aún midiéndote por ti mismo, pero sin embargo, todo ha sido pagado. Dios te recibe y te recibirá si tú admites lo lejos que has caído de Él. Por eso también en Isaías lo dice hermosamente, que nosotros caímos como la hoja y que nuestra maldad nos llevó como el viento. Entonces la hoja cayó del árbol y el viento se la llevó. Y hay gente que dice, yo voy al cielo. Y no tiene ni idea lo lejos que está de Dios. Eso se llama desubicado, ¿verdad? Entonces llega el impulso C a querernos ubicar. Y si lo recibes como debes, te empiezas a ubicar. Cuando no sabemos ni qué contestar. Si no ves esto, e intentas tener tus propios estándares más altos que Dios, es que Dios no sabe. Sí. ¿No ves que ese orgullo es lo que te mantiene alejado de Dios? Ya hemos visto muchas veces cómo Dios aborrece el orgullo. Y es el orgullo lo que mantiene a la persona alejada de Dios, aunque la persona no se sienta orgullosa. ¿Quieres ser tú tu propio amo? ¿Quieres seguir tú guiando tu vida? Tomando tus decisiones. Entonces no necesitas, según tú, un Salvador. Y eso es lo que te mantiene alejado. Eso es precisamente lo que no te permite ubicarte. Cuando finalmente estás dispuesto a escuchar el Evangelio y a salir del impulso A y del B y recibes ese impulso C, que eres un pecador, pero que tu cuenta ha sido totalmente pagada. Cuando haces esto, tú empiezas a conocer la gracia. Soy un pecador, amado, perdonado. Y entonces entender eso empieza a cambiar la forma en que tú operas.
Por eso la vida del ahora sí verdadero creyente se empieza a ver, porque es una vida diferente, ya no la conduce uno mismo. Como le ha creído a Dios y a su palabra, ahora hace de la palabra su guía. Y no puedes volver a sentirte superior a nadie. Y además, por otro lado, tampoco tienes miedo a la crítica. Pero en cuanto viene el orgullo, destruye la gracia. ¿Ok? Esto es lo que Jonás estaba haciendo. Imaginen que alguien viniera a ustedes y esa persona te obsequia un diamante, ¿no? Pero un diamante que vale millones. Y te dice, ten, te lo regalo. Y tú dices, no, este tipo piensa que yo no puedo comprarme estas cosas y que yo no lo puedo conseguir. Y claro, te enoja porque sabes en el fondo que no las puedes pagar. No las puedes pagar. Así que tú, en tu enojo, metes la mano a la bolsa y dices, no, yo no puedo aceptar este regalo. No podría. Toma 30 pesos. ¿Te das cuenta? Yo te pregunto, ¿eso ya arregló todo? ¿No estás insultando a la persona que te quiere regalar ese diamante? Sí. Que vale millones. ¿Tú crees que tus 30 pesos impresionan a Dios? ¿Y por qué lo haces? Estás insultando a la persona bondadosa y pierdes por completo la alegría y el gozo de recibir un regalo maravilloso. Y honestamente la salvación vale más que el diamante más caro. Sí, pero no has correspondido. Lo mismo sucede cuando se trata de ti y de Dios. Si dices, bueno, pero es que yo no estoy tan mal. ¿Tan mal? No, yo no puedo admitir esto. ¿Cómo he escuchado eso? Y de gente que se dice creyente, que se ofende si la palabra le muestra que está mal, que endurece su rostro y su corazón, porque no ha entendido nada. ¿O parece demasiado fácil decir, sí, Señor, te entrego mi vida y te pido me perdones de todos mis pecados y me entrego a tu misericordia? Eso parece demasiado fácil. ¿Podrías pensar? ¿Cómo que parece demasiado fácil? Fácil desde esa perspectiva, pero a Cristo le costó la vida. Y lo que intentas hacer es decir, déjame hacer algo para limpiar mi vida, le voy a echar ganas. Esos son tus 30 pesos. Ahí está tu insulto. Tú no tienes con qué limpiar tu vida.
Yo veo gente que somos capaces de pecar y luego creemos que somos capaces de corregirlo. No. El hombre no tiene con qué limpiar su pecado. Por eso tuvo que hacerse hombre el Hijo de Dios y vivir una vida ejemplar que tú nunca has vivido. Y ya que cumplió ese tiempo, ir a morir por ti. Por eso el aceptarlo demanda todo. Como ni siquiera sabemos entregarnos. Nadie puede decir, déjame hacer algo para limpiar mi vida, porque sería meter tu mano en tu bolsillo y sacar tus 30 pesos. No, yo ya cumplo con mi religión, voy cada domingo. Le voy a echar ganas. ¿Para qué? Para comprar un diamante de millones, 30 pesos. ¿Eso te hace sentir mejor? Eso es un insulto a Dios. ¿Cómo se debe recibir un regalo así? ¿Sabes lo que haces cuando llega el Evangelio? Admites tu pobreza. Yo no tengo con qué, Señor. Te tragas tu orgullo, caes a sus pies y aceptas lo que Él dice, como Él dice. Y entonces lo disfrutas. Y lo disfrutas. Hasta que no hayas tomado la gracia de Dios con esa alegría. Soy un pecador, sí, terrible. Y no puedo yo limpiar eso. De hecho, ofendo más a Dios de lo que me doy cuenta. Pero hay un pero he sido perdonado en Cristo. Hasta que no llegues a ese punto, seguirás en pobreza. Ojo. Y probablemente no comprendamos muchas cosas. De hecho, lo extraño de un cristiano es que eres a la vez, de un verdadero cristiano, es que eres a la vez rico y pobre. Porque el diamante es tuyo. Está en tu declaración patrimonial. ¿Sí? Ya es tuyo. Pero al mismo tiempo fue un regalo que no puedes presumir como si tú lo hubieras comprado. ¿Estamos? Así que no puedes sentirte superior a las personas que andan por ahí tratando de encontrarle valor a su vida. Tenemos que aprender a amar a todos. Ojo, pero si no has aprendido a amar a Dios, no puedes amar a las personas. Por eso el principal mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y dice Jesús, y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? Porque si no amas a Dios como debes, no puedes amar a tu prójimo. Por eso el segundo. Y en el caso de Dios, Él sí sabe que va primero. Él sí sabe ordenar todo. Por eso tenemos que aprender a hacer las cosas como Dios manda, no como mi orgullo
o mi autojusticia o mi criterio quiere. ¿Estamos? Sí. Tenemos que amar a todos. Y debido a la justicia propia de Jonás, él se fue en otra dirección, él huyó, ¿verdad? Cierto, es que yo nunca dije no, ni hacía falta. Con tu actitud de ir para otro lado, ya pecamos contra Dios. Inmediatamente, en cuanto oyó la instrucción de Dios, compró su boleto para ir a Tarsis, ¿no? Me da una primera clase. ¿Sabes dónde se encuentra Tarsis? Si Nínive está al norte de Irak, Tarsis está hacia España. Es España. O sea, es decir, diametralmente opuesto. Y así es la hipocresía del corazón que no quiere sujetarse a Dios. No decimos un no, pero hacemos lo que queremos. ¿No es cierto? Pues es pecado. Buscó Jonás lo más lejos del planeta. Y ahí comenzó el descenso de Jonás. Dice el versículo que bajó a Jope. Fue donde tomó el barco, ¿verdad? Luego bajó a su camarote a echarse dormilón, ¿no? Luego bajó, ya dormido, al subconsciente. Y luego bajó aún más, hasta la panza del pez. Sí. Todo cuesta abajo. Así es la vida del creyente que le dice no a Dios. Eso es un creyente cuando ignora el mandamiento de Dios. Bajan, y cuando bajó a tomar un barco, ¿qué crees? Había un barco listo para llevárselo. ¿Cómo crees? La enseñanza es esta. Si tú quieres huir de Dios, si tú quieres refugiarte en tus propias ideas, iniciativa, pensamientos, si quieres desobedecer a Dios, siempre habrá un barco listo que te lleve, siempre. Siempre habrá algo listo para alentarte a desobedecer a Dios. Imaginen que su médico les dice, mira, la única forma en que vas a sobrevivir de acuerdo a tu mala condición física es que tienes que cortar con las grasas y el colesterol y mantener una dieta estricta, ¿no? Ahora, para obedecer a ese médico, híjole, francamente sería ir en contra de la corriente de nuestra sociedad, ¿no? ¿No te has dado cuenta? Porque en cada cuadra hay comida equivocada que te invita a desobedecer a tu médico. Ahí está en la esquina, esperándote. Puedes verla, no, incluso hasta olerla, ¿no? Ay, qué rico huele aquí. Yo de aquí soy. ¿Me da tres con salsa? Ay, Dios. Así que hacerle caso a tu médico sería ir en contra de la sociedad, ¿no crees? Si quieres obedecer al médico. De la misma manera,
Cuando tú rompes con Dios, siempre habrá un barco que te lleve a Tarsis. Como la anécdota de aquel chavo, ¿no? Que le prohibieron las donas. No, ya parecía dona, ¿no? Él decía, no. Porque de paso a la chamba tenía que pasar por un lugar de donas que, olvídate, le encantaban. Pero él, queriéndose dar valor, ¿no? Dijo, la única razón por la que yo me pararía en ese lugar es porque hubiera un lugar libre para mi coche, justo enfrente, ¿no? Es que era una zona muy transitada. Y efectivamente, después de 7 vueltas, un lugar disponible, ¿no? ¿Te das cuenta? Sí sabes de lo que hablo, ¿no? O sea, si tú quieres romper la dieta, a cada cuadra hay algo dispuesto y listo. ¿No es cierto? Sí. Para desobedecer a tu médico. Exactamente de la misma manera, un análisis superficial siempre te hará pensar que obedecer a Dios es difícil y desobedecer a Dios es lo más fácil. Pensarás que obedecer a Dios es difícil y desobedecerlo pues, en cualquier lado, ¿no? Si no entiendes tu propio corazón o tu alma o a Dios, entonces siempre parecerá al corto plazo que es más fácil desobedecer. Pero en realidad, así como desobedecer a tu médico es ir en contra de tu ser físico, desobedecer a Dios es ir en contra de tu propia alma. Amigos, si quieren desobedecer a Dios, siempre habrá algo o alguien que les ayude. Siempre. Siempre habrá un barco rumbo a Tarsis. Siempre. Esperándote. Es más, ese barco no parte hasta que tú llegas. Si guardan pensamientos impuros, eventualmente habrá una cama. Si guardan pensamientos de resentimiento, eventualmente habrá una piedra para aventar o un cuchillo para apuñalar. Te atrapará. El pecado te alcanzará. Jonás va a Tarsis, huye. Entonces vamos a nuestro tercer punto. ¿Cómo lo persigue Dios? ¿Qué hace Dios en respuesta a eso? Dios envió una tormenta. ¿Y cuál es el significado de esta tormenta? La tormenta te da la buena noticia y la mala noticia de lo que es vivir en un mundo que le pertenece a Dios.
¿Eh? Primero, la mala noticia que trae la tormenta. Cada vez que pecas, cada vez que desobedeces a Dios, hay una nube de tormenta adjunta a tu obediencia, anexa, que te alcanzará tarde que temprano. El pecado es muy parecido a una dosis letal de radioactividad. O sea, Jonás no es asaltado por la tormenta inmediatamente, ¿verdad? Dice que se fue a dormir. Ya tenía rato allá abajo de cubierta en su camarote muy Agustín, ¿verdad? Sí, porque si no estás a gusto no te duermes. ¿No es cierto? Sí. No, es que un mosquito, no es que esa música, no es que... ¿verdad? Entonces estaba Agustín Larín y al principio él se encuentra oyendo, ya decíamos, se encuentra bajando en su relación con Dios. Llega al barco, se pone a dormir, y él puede pensar que está tranquilo, que todo está bien, pero ya está abajo. Y la tormenta ahí viene. La desobediencia no tiene inmediatamente un aspecto malo. Tú dices, no pasa nada, ¿verdad? El pecado se parece por eso más bien a una dosis letal de radioactividad, más que a una bala o a un cuchillo, ¿no? Que tienen un efecto dañino inmediato, ¿verdad? Pero ok, tú abres el contenedor de algo radioactivo, ¿no? Y cuando te pones en presencia de algo así, inmediatamente no sientes nada, ¿verdad? Hay quienes dicen, ya ven, no pasa nada. Pero tus entrañas se empiezan a descomponer, a derretir. De la misma manera el pecado llega adentro y comienza a ser exactamente lo mismo. Inicialmente, la inmoralidad no te parece mal, ¿verdad? Te domina y te roba el gozo y la alegría y la limpia conciencia. Inicialmente, la primera oleada de cocaína o de droga se podrá sentir maravillosa, pero luego, o alimentar pensamientos de resentimientos, conspirar contra alguien, hablar mal de ese alguien, pensar que algo malo le suceda a alguien, no sé, podrás sentirse bien, pero eventualmente te vas a descubrir en una prisión de amargura. ¿No que no hacía daño? Porque el pecado siempre trae una nube de tormenta adjunta. Esto grábatelo. El pecado siempre trae una nube de tormenta anexa, adjunta, que no la vas a evitar. Hay una persecución adjunta que no puedes despistarla, no puedes sobornarla,
Y no puedes escapar de ella. Ahí está. Estas son las malas noticias de la tormenta, ¿no? ¿O te parecen buenas? Ah, bueno. Entonces, ¿cuáles son las buenas noticias de la tormenta? ¿Sabes cuáles son? En medio de la tormenta, Dios envió un pez, un gran pez, ¿no es cierto? Y Dios envió un gran pez. Eso significa que la persecución, la tormenta que Dios ha enviado, es una tormenta para reclamar a Jonás, para decir: este es mío, para traerlo de vuelta al lugar de amor y de bendición. Dios, a diferencia de las fuerzas del diablo, Dios quiere que veas claramente quién eres y cómo eres. Porque ya vimos que el impulso A y el B están perdidos. Así como el incrédulo está perdido. Por eso Jesús vino a buscar y a salvar lo que está perdido. Para que dejes de tener tu visión de ti mismo equivocada. Porque Dios quiere que veas claramente quién y cómo eres. Amigo, y si estás lejos de Dios, el diablo no quiere que te des cuenta quién eres, ni cómo estás. No quiere que tengas una vida como Dios te la deja ver. Ese es el trabajo del diablo. ¿Sabes por qué? Porque Él no quiere que veas lo dependiente que somos de Dios. Por eso, el cómplice del diablo es el orgullo. Porque el orgullo dice: no necesito, yo ahorita puedo, ¿verdad? ¿No dice allá en Apocalipsis: yo soy rico, no tengo necesidad de nada? Y Dios le dice: híjole, qué equivocado estás, amigo, yo tengo otros datos. Eres un pobre, desnudo, ciego, miserable y desventurado. Claro, hay quienes se ofenden por esa descripción, ¿verdad? Por el orgullo, ¿verdad? Le pegan entre ojo y ojo al orgullo, ¿verdad? Dios tiene los datos correctos. Yo no puedo creer en acercarme a un Dios que ande averiguando a ver cómo soy, que no sepa nada. ¿Pero crees que acaso el que hizo el universo, al ser humano, al que murió por esa creación, no sepa? Hay que estar muy torcido para no creer que Dios todo lo sabe, todo lo puede y aún te ama. El diablo es el que no quiere que veas como Dios te ve. No quiere que veas lo dependiente que eres de Dios. Hay gente que dice: yo me voy. Y Dios dice: déjalo. Al ratito lo alcanza la nube. No quiere que veas lo necesitado que eres de Dios. No quiere que veas lo fuera de control que está tu vida, si el Espíritu Santo no la controla. Pero Dios quiere despertarte, como al dormilón, ¿verdad? Quiere despertarte, exacto, también, ¿no?
Quieres despertarte a tu verdadera condición, ya se lo saben, ¿eh? Ahora, la próxima vez en coro, ¿no? Quieres despertarte a tu verdadera condición. Y amigo, lo hace por amor. Sí. Uf. Dios, al darte órdenes difíciles, esas instrucciones, al poner esas cosas en tu vida que te hacen ver lo débil que eres, ver lo indefenso que eres, que no eres un hombre que puedas manejarte a ti mismo y que no eres como tú crees que tienes todas las soluciones en ti, porque eso es lo que el orgullo me impide entregarme a quien debo, sujetarme y obedecerlo. La razón por la que Dios permite que estas tormentas entren a tu vida es porque son los golpes en el mundo, bueno, son los golpes y piedras de amor que Dios usa para que no te duermas en el pecado, en tu pecado. Está tratando de despertarte antes de que llegue el fin de tu historia. Por eso hay un pez amoroso. Cuando Jonás deja de huir en la tormenta, lo veremos el próximo domingo, y les dice a los marineros que me arrójenlo al agua. Él realmente lo que quiere es ya irse con su creador. La situación está insoportable, pero Dios dice, no es así. Yo quiero tu entrega. En ese momento, Jonás se arroja, por decirlo así, a los brazos de su Dios. Él sabe que si muere, sus ojos verán a Dios. Y al arrojarse en medio de esa tormenta, se salva, porque hay un amor bajo las olas. Siempre cuando vas profundo en tu relación con Dios, descubres lo que no veías antes. La tormenta que hay en tu vida tiene una intención amorosa de parte de Dios que tú no puedes entender antes de arrojarte a sus brazos. La única manera en que Dios sí podría ahogarte es si sigues huyendo. Finalmente, ¿saben lo que es la gracia? La gracia es perseguir e interceptar el comportamiento autodestructivo de los hijos de Dios. No, espérate. Ahí va tu pez. La gracia es un amor feroz, obstinado. ¿Te acuerdan del amor que decíamos que tuvo antes de la fundación de este mundo? Sí. Es ese amor de Dios terco,
determinado, que no se detendrán hasta lastimarte lo suficiente como para despertarte del sueño de tu pecado. Así que Dios viene con cada persona en algún momento y le dice: despiértate, dormilón. Mis queridos amigos, el cristianismo no es el veneno que ustedes creen. En serio, Dios te tiene que decir: el vivir para mí no es el veneno que tú crees. Pueden pensar que se les cortan las posibilidades, que vivir para Dios es limitarte. No se me olvida gente que así decía: ay, no, esto parece la mafia. No entendía. No había fe en Dios. No podía ver, no podía tener la visión como Dios ve las cosas. Por supuesto que está prohibido lo que te destruye. Hablábamos del colesterol ahorita, ¿no? Y tus tacos, ¿de qué los quieres? Pero el vivir para Dios es vida, es alimento sano, es despierten. Aquí solo hay dos tipos de personas en esta congregación. Algunos de ustedes están huyendo de Dios. Y Dios espera que den la vuelta y vean que no hay refugio de Dios. No te le puedes escapar. Pero sí hay refugio en Dios. Muy diferente. No te vas a poder escapar de Dios. Pero el refugio verdadero está en Él. Y la forma de volverte a Dios no es simplemente volverte de una manera general y decir: bueno, ya me congrego, ya voy a ser un creyente bueno, voy a echarle ganas, voy a ser obediente. No has entendido. Tú tienes que ir a Dios a través de nuestro Señor Jesucristo y tienes que decirle: quiero que Cristo sea realmente no solo mi Salvador, sino mi Señor. Y hay quienes ni siquiera saben lo que es un Señor, nunca se han sometido a nadie. Mi Salvador es porque Él murió por mí. Pero mi Señor es porque Él ahora quiere vivir en mi vida. Y si no se lo dejas, no es tu Señor. Ahora sí, Él está en mi corazón, Él puede vivir mi vida. ¿Qué dice Pablo en Gálatas 2:20? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Eso es lo que quiere, no que le eches ganas. Echarle ganas son tus 30 pesos que damos, ¿no? Sí. Aguas con las ofensas a Dios. Porque la Biblia nos dice: yo puedo enfrentar la tormenta, porque Jesús fue arrojado a la tormenta de la ira de Dios en mi lugar. Y porque fue arrojado a esa tormenta de la ira de Dios, esa tormenta ha sido calmada.
Y esa es la razón por la que leemos cuando Jesús dijo, así como Jonás fue señal a los ninivitas, así también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. He aquí más que Jonás en este lugar. Para algunos de ustedes, Jesús es solo su Salvador. Se apoyan en Él solo por la salvación. Y si hay una tormenta difícil de sobrellevar, en este momento, azotándote, ¿qué haces? Confía en Él y entrégale el control absoluto de tu vida. Porque Jesús te dice, no importa qué tipo de tormenta esté rugiendo hoy en tu vida, corre a Cristo y Jesús la calmará. Bueno, vamos a darle gracias a Dios. Vamos a orar. Amado Padre, bendito Dios, gracias Señor porque apenas me logro dar cuenta que en este libro de Jonás, pues no estábamos hablando de él. Gracias Dios porque no se puede entender tu palabra sin ir profundo en la relación con Dios. Enséñanos, Señor, a no pensar que ya lo sabemos, que ya con lo que sabemos suficiente, porque ni siquiera tendríamos la visión o el impulso correcto que solo tú nos puedes dar a través del Evangelio, a través del aceptarte con las condiciones que tú pones. Gracias, Padre, porque me permites ver una visión que yo no tenía de mí mismo, pero que si en verdad digo ser tu hijo, no solo puedo creerla, entenderla, sino disponerme a que tú, Señor, seas el dueño de esta vida por la cual tú pagaste con la vida de Jesucristo. Enséñame, Señor, a apreciar ese alto valor, porque no diste una baratija, diste a tu único y a tu propio Hijo, y Él dio su vida. Enséñanos, Señor, a apreciar ese valor. Enséñanos a apreciar la verdad y a someternos a ella. Por Cristo Jesús, nuestro Señor, te lo pedimos, para gloria tuya, Padre. Amén. Amén. Bueno, pues esto fue Hombre al Agua. Aquí no se ha acabado la miniserie. No deje de ver nuestro próximo capítulo. Y si Dios quiere, claro que quiere, Sí. aquí nos vemos, primero Dios. Que Dios los bendiga. Gracias, pastor.